A ver, es muy difícil para quienes no estuvimos nunca en una guerra imaginar lo que es una guerra. El otro día, la semana pasada, con la cobertura que algunos de nosotros hicimos de Hablando con Excombatientes, cuando vos le preguntabas, te decía, el ruido, estar en un lugar donde caen bombas todo el tiempo, no te abandona por mucho tiempo, te sacude todo el tiempo, más el miedo de que una de esas bombas caiga encima tuya o alguna de las personas que tenés cerca tuyo. Otras personas hablan de olores, otras personas hablan de recuerdos, pero todas las personas que estuvieron en una guerra, sea la guerra que fuera y hayan estado del lado que hayan estado, te cuentan una de las experiencias humanas más traumáticas, dramáticas, crueles que puedan existir. Hay algunas de las personas que participan en guerras no porque sean soldados, sino porque son periodistas. Y en la Argentina hemos tenido en las últimas semanas algunos ejemplos de ello. Nosotros tuvimos la suerte de hablar con Carolina Moroso, que nos contó lo que ella vivió. Y Carolina Moroso después fue... yo a Carolina prácticamente no la conozco, me la habré cruzado en un pasillo alguna vez, pero a la persona que vamos a entrevistar sí la conozco y mucho, que es Nelson Castro, un colega al que quiero y conozco y con el que hemos compartido discusiones, perspectivas, puntos de vista durante décadas. Y en estos tiempos me tocó verlo desde acá a Buenos Aires, cómo arriesgaba su vida como periodista ahí cubriendo la guerra en Ucrania. Nelson ya está de vuelta y está en línea con nosotros. Nelson, gracias por atendernos. Aquí Ernesto Tenemos. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Bella mañana, un gusto estar con todos ustedes y un saludo para vos y todo tu equipo. Igualmente, y me alegra que estés de vuelta y que estés vivo. Nelson, te escuchaba hablar en un reportaje, creo que le diste a Johnny Viale ayer, o en una charla que tuviste con él, sobre los olores y los ruidos de la guerra. Bueno, sí, forman parte de lo que vivimos en estos, sobre todo en los 15 días que estuvimos en Kiev, ¿no? Los olores es una mezcla de olores muy penetrante que además tienen que ver con la calidad, entre comillas, las características de los proyectiles y lo que destruye, ¿no? El olor a plástico, el olor a combustible, el olor así, un tipo de gasoil, una cosa acre, muy penetrante, y cuando está cerca es una cosa muy irritante, ¿no es cierto? Es el humo espeso que emana sobre todo cuando se produjeron los impactos a los depósitos de gasoil, ¿no? Esa mezcla de goma quemada y de combustible, digamos, muy denso, que te penetra, ¿no? Así que eso es un elemento, bueno, muy presente. Me hizo acordar mucho en cuanto a recuerdo de olores, lo que me tocó vivir, pues era una cosa distinta en dimensión con la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Así que eso a mí me impactó, y vos hablás conmigo y ahora yo los estoy recordando, casi no te digo que los estoy percibiendo, pero en el recuerdo permanecen muy fuertes y muy intactos. Eso respecto del olor y del ruido. El ruido es una cosa, agrego un olor más, ¿no? El olor es desagradable decirlo, a cuerpo muerto. Nosotros no vimos cadáveres, pero sí percibimos la evidencia de lo que había estado allí hacía unos minutos, ¿no? Los ruidos es una cosa muy impactante, como te acostumbras, realmente, es decir, el ruido tanto del estruendo de la bomba de explosión como el del disparo de armas largas, que nos tocó con mucha cercanía durante 3 o 4 veces. Pero lo notable es cómo te acostumbras, Ernesto. ¿Qué quiero significar con esto? Durante los 2 primeros días en Kiev, los ruidos nos despertaron, porque en Kiev hay bombardeos durante todo el tiempo. Las 2 primeras noches fue difícil dormir, después no. Es una cosa realmente increíble. Estando cubriendo en el día, los 2 primeros días los ruidos nos sobresaltaron, sobre todo los ruidos con cercanía de las bombas. Después no. Y eso nos pasaba a nosotros y les pasaba a todos los que habían quedado en Kiev, ¿no? Es increíble la capacidad de adaptación que tiene el ser humano, ¿no? ¿Cuán cerca estuviste de un enfrentamiento armado entre los dos ejércitos? Bueno, el viernes 25 estuvimos a 30 cuadras, y el lunes a 20. Así que nos tuvimos que ir porque estábamos en los 2 días estábamos en lo que técnicamente los soldados del ejército nos decían zona de tiro, ¿no? Así que... ¿Y desde ese lugar vos llegaste a ver una batalla? No, porque obviamente es imposible, ahí hay un cerco absoluto por parte de las fuerzas rusas, pero sí vos tenés
el estruendo, el humo que es muy, vos a veces no ves el proyectil, pero el humo realmente es muy intenso, lo vimos y lo percibimos en esos 2 días, ¿no? Y pasear por Kiev, o sea, trasladarse dentro de Kiev cuando Kiev está sitiada. Ahora da la impresión de que el sitio quedó un poco más laxo o ya no está. Pero Sí. cuando está sitiada, bombardeada, ¿qué es lo que ves en la ciudad? Mira, ves primero las barricadas. Yo además conocía Kiev, ¿no es cierto? Había estado cuando fuimos a cubrir Chernóbil, así que el impacto es muy fuerte porque Kiev es una ciudad, es una linda ciudad. La ves obviamente toda, digamos, cada 10, 20 cuadras te encuentras con barricadas, bolsas de arena, nidos de artillería, clavos miguelitos, buenos soldados, necesidad de mostrar la credencial para desplazarte, y después una ciudad fantasma, de Kiev se fue el 60% de la gente, ¿no es cierto? Entonces ven muy pocos autos, muy poca gente desplazándose, y la gente que se quedó con, eso sí, con una notable convicción de que van a ganar, ¿no? Así que esas son las 3 cosas que tenés que pasar retenes todo el tiempo, con una desconfianza creciente de los retenes según los días que te toquen. Los 2 días esos de batallas intensas, los retenes se pusieron tensos en cuanto a que vos para, digamos, asegurar o certificar que eras periodista, tenías dificultades. Muchas veces nuestro salvoconducto fue estar al aire. Eso es un elemento muy importante, ¿no es cierto? Porque te pedíamos, ustedes están al aire, demuéstrenme que están al aire. Y entonces allí tenías que estar el equipo, le mostraba hoy la tecnología te permite en el celular seguir la transmisión en vivo, ¿no? Así que todo el equipo que me acompañó, que fue extraordinario, Manu Jove, Rodrigo Sánchez Miguel y Osvaldo Berizo, jugaron un rol clave en toda la cobertura, porque no haber sido por equipo y por supuesto, ¿no? Lo que hicieron Carolina Moroso y Gonzalo Báñez antes, ¿no? De no haber sido por equipo era imposible hacer esa cobertura, ¿Percibiste hambre, falta de remedios, falta de combustible, digamos, la vida cotidiana de los que estaban ahí? ¿Hasta qué punto era dañada? No lo percibí porque quedaba menos gente. Entonces vos ibas a los supermercados y había cosas, pero claro, había 60% menos de población. Claro. ¿No? Y eso es un elemento que es muy para tenerlo en cuenta, porque de no haber sido así, efectivamente hubiera habido escasez de todos estos elementos. Pero la falta de gente hacía que autos en la calle central de Avenida Central de Kiev, como si fuera Corrientes, Avenida del 9 de Julio, y veías 2, 3, 4 claro, en la hora pico, ¿no es cierto? Y gente en los supermercados, cuando nosotros fuimos para aprovisionarnos en el toque de queda, y vos veías que había menos gente, porque no había cola de 3, 4 personas en una circunstancia en la cual hubiera habido una multitud, ¿no? De los testimonios porque cuando hablamos con Carolina, ella nos contaba mucho el exilio. Es decir, ella fue muy testigo de eso que pasó en los primeros 15 días, que vos lo contás desde habiendo llegado una vez que terminó, porque contás que la capital de Ucrania tenía 60% menos de población de la que había, y ella vio el momento que se iban las mamás con los nenes, con las valijas, con lo único que tenía puesto, esa escena tan desgarradora que parecía de principio de siglo, de la Segunda Guerra Mundial, no de ahora. Si tuvieras que contar, no sé, una imagen o un testimonio que te impactó especialmente, ¿cuál contarías? Bueno, mira, son 3. El primero, de lo que nosotros vimos del exilio, fue cuando cruzamos la frontera, que por supuesto estaba ya más desagotada, había menor cantidad de gente, pero estaba. De la imagen del exilio, de eso la que más me quedó fue la de 4 o 5 chiquitos despidiéndose de su papá y diciéndole, papá, no te mueras. Eso fue muy impactante. La segunda imagen es la destrucción, ¿no? Cuando vos llegás y ves lo que se cayó, no solamente de la destrucción, sino de lo que es la vida que se terminó, tanto de los que murieron como de los que se fueron, ¿no? Y el tercer elemento, fundamentalmente, la convicción de la gente de que van a ganar. ¿Y vos crees eso? Hola. Nelson. Sí, te escucho. No, te preguntaba, ¿vos crees eso? ¿Crees que van a ganar? Mira, los ucranianos tienen una convicción increíble. Y yo te voy a decir que en estos 20 días, la recuperación que ha tenido de los lugares, fíjate que yo el lunes, cuando nosotros estábamos transmitiendo
en Bishop y en Yasnorovka. Nosotros fuimos el lunes. El domingo es hora de Rusia. El lunes es hora de Ucrania. No sé si van a ganar. Lo que sí sé es que a Rusia le va a costar mucho dominar Ucrania, porque Putin cometió un error de apreciación muy importante, Ernesto. No es que es Zelensky el que resiste, es toda Ucrania. Y eso es un elemento muy importante para tenerlo en cuenta. Ahora, cuando vos entraste, y esto es lo último que ya no te molesto más, cuando entraste a estos pueblos o estos suburbios de Kiev que habían sido dominados por los rusos y lo recuperaba Ucrania. En este momento vos sabés perfectamente que en el mundo entero se discute. Occidente está diciendo, che, acá encontramos cadáveres tirados, fosas comunes, gente atada, gente asesinada mientras tenía las manos atadas, torturados, etcétera, y van mostrando los cadáveres lugar por lugar, etcétera. Cuando vos entraste al territorio recuperado por Ucrania, ¿viste algo de esto? Mira, lo que yo vi es fundamentalmente la destrucción de los edificios. Y lo vimos, cadáveres no vimos los restos, sí, digamos, porque obviamente los ucranianos en general, en estas zonas que nosotros estuvimos, no te permitían ver cadáveres. Uh-huh. Lo que sí vimos fueron los restos de lo que quedaban de esos cuerpos, la vestimenta, los zapatos y demás, ¿no? La destrucción es increíble, porque lo que te impacta es la destrucción sobre lo civil, ¿no? Casas humildes, escuelas, jardines de infantes. Todo arrasado. Todo arrasado, exactamente. Vimos los cráteres de los misiles y claramente eso fue lo cruel, es decir, no eran ataques a unidades militares, eran ataques a casas como la tuya y como la mía. Eso lo vimos y es tremendo, porque como te decía, marca que ahí murió gente y que el que sobrevivió se quedó sin vida también, porque reconstruir eso va a ser algo tremendo, titánico. Jairo. Sí, Nelson, ¿qué tal? Buen día. Jairo Estracha lo saluda. ¿Cómo le va? Yo escuché que habías vivido esto desde la experiencia de la fe, que estabas como muy confiado de que no te iba a pasar nada por una cuestión espiritual y que te escribió el Papa, dijiste, me parece. ¿Se puede saber qué te puso? Sí, bueno, mira, yo le escribí al Papa diciéndole, yo lo había visto hacía un mes al Papa antes de salir hacia Ucrania. Le había dicho que iba a ir a Ucrania porque en la entrevista que habíamos tenido, que fue una semana antes de la invasión, él me había dicho de su preocupación. Entonces le dije que íbamos a cubrir, le di los nombres de todos los integrantes del equipo, inclusive también de quienes estaban ya haciendo la cobertura, Carolina y Gonzalo Áñez, y le pedí sus oraciones. Y él me contestó, le deseo suerte, cuídense, y usted y su equipo van a tener las oraciones mías permanentes. Así que esta carta se publicó porque alguno de los productores me pidió permiso para publicarla y le dije, mira, no hay ningún problema para hacerlo. Nelson, ¿cómo tenés agendado al Papa? ¿Como Papa o como Bergoglio? No. Yo le escribo a través de su secretario privado. Ok. Y él es el que le transmite las cartas sí son todas manuscritas, son directas. ¿Sí? Nelson, ¿y de verdad vos crees que las oraciones te pueden proteger? Mira, yo lo viví así, esa es mi vivencia, ¿no? Así que yo me sentí absolutamente seguro, pero absolutamente seguro. No soy ningún valiente, absolutamente seguro de que nada me iba a pasar y que a mí la oración me ayuda, así que es una vivencia, por supuesto, muy personal y la cuento como experiencia como tal, ¿no es cierto? Qué envidia. Ojalá yo tuviera una confianza así, la verdad. Nelson, te mando un abrazo y gracias y qué suerte que estés acá sano y salvo. Gracias, Ernesto, a vos, a tu equipo y gracias por el cariño de siempre.